Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a miércoles, son las 19 horas y bueno, pues estamos aquí ya para compartir con ustedes algunos temas que son de interés. Espero que el día de hoy haya sido un día de mucho descanso para ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron llegar sus comentarios vía WhatsApp, vía también a través de los mensajes de inbox en Facebook y también a través de los mensajes que nos fueron dejando en en la página y en el grupo. Creo que todas se han respondido. Si hay alguien que pues no recibió una respuesta, por favor háganoslo saber. A veces con tantos mensajes se nos pasa alguna respuesta. Espero que no haya sido el caso, pero bueno, pues ya estamos aquí. Platíquenme cómo les fue en su semana, cómo les fue al tratar de implementar las actividades que hemos hablado en sesiones anteriores. Quiero que de verdad se comprometan para que todo el esfuerzo que estamos haciendo con la empresa Servicios Especializados en Administración y Calidad, quiero que se comprometan para que todos los temas que hablamos aquí, las charlas, los tips, las cuestiones que les damos que les damos a conocer o que les compartimos a través de este medio, pues les sirva a ustedes para que de verdad se haga uso de este conocimiento dentro de la organización. No me queda más que darles la bienvenida, esperando que el tema de hoy de verdad sea de mucho provecho para ustedes dentro de la organización. Queremos agradecer mucho, tenemos gente que nos está viendo en Perú, muchísimas gracias por estarnos viendo, en Bolivia, en Chile, Ecuador, muchísimas gracias también. Tenemos el gusto de conocer gente en Ecuador y pues también nos da mucho gusto verlas y saber que pues estos temas les están sirviendo también hasta allá. Colombia, por supuesto, ¿verdad? También muchísimas gracias. Costa Rica, en Italia, quiero pensar que a lo mejor pues estamos llegando hasta allá. Muchísimas gracias. Paraguay, pues no me queda más que agradecer todo lo que están haciendo, pues que estos temas sirvan para que lleguen a muchos lugares. Muchísimas gracias, Rolando Reyes, bienvenida. Zoila también. Mars, pues muchísimas gracias también. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros en estas charlas. Espero que sea de mucha utilidad para que pues bueno, sea un tema de mucha interacción con ustedes, que hayan preparado sus dudas. Como ustedes saben, tuvimos una encuesta en tiempos anteriores con el propósito de conocer la gente que forma parte de nuestra comunidad, a qué sectores pertenecen ustedes, y con el propósito de que demos los temas un poco más apropiados a lo que ustedes están necesitando. Y en este caso, pues bueno, la encuesta hoy se cerró para que pudiéramos hacer el corte y seleccionar que bueno, el sector que ganó fue el sector de alimentos. Entonces el día de hoy vamos a hacer la aplicación de algunos ejemplos sobre el sector de alimentos. No por eso vamos a dejar de hablar a lo mejor de algunos otros. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar aquí ya con nosotros. No quiere decir que vamos a dejar de hablar a lo mejor de otros sectores. Por hoy se corta en la encuesta y estaremos hablando de ejemplos en el sector de alimentos, pero terminando nuestra charla se reactiva la encuesta para que por favor le digan a gente de su sector que venga, le dé like a nuestra página, se dé de alta en nuestro grupo de sistemas de gestión de la calidad, y le seleccione ahí en la encuesta el sector al que pertenece y sume nuevamente en la estadística, de tal manera que la próxima sesión sea otro sector al que estemos dando ejemplos específicos. Muchísimas gracias, Carla Miriam, por estar aquí. La verdad es que después de tantos años de habernos conocido, me da mucho gusto volver a encontrarte en mi camino. Y bueno, muchísimas gracias por estar ya pendiente de este tema. Bueno, ya la orden del día vamos comentándoles acerca de los resultados de la encuesta. Les reitero que por favor sigan participando en la encuesta. A la gente que
ustedes conozcan, invítenla, que le den like a la página, que se integren al grupo y que sumen para la encuesta para que en las siguientes sesiones vamos a ir dando temas más relacionados a otros sectores. Y por supuesto, pues ¿quién nos va a dar la pauta? La encuesta. Maestra Alicia, muchísimas gracias por estar aquí, te agradezco tanto la participación y bueno, todos los que ya no alcanzo a ver, bienvenidos nuevamente a este tema. Vamos a dar inicio como tal ya al tema de gestión de riesgos, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Quiero comentarles que, resaltando otra vez el beneficio de ser parte del grupo de sistemas de gestión de calidad, tenemos ya material que está publicado. Hace un rato me hicieron favor de publicar unas diapositivas con los temas que vamos a estar hablando el día de hoy, con algunas definiciones. Normalmente aquí, bueno, existen muchas maneras o muchas metodologías de hacer la gestión de los riesgos. En este caso nos vamos a enfocar mucho o principalmente, mejor dicho, principalmente a los lineamientos que nos marca la ISO 31000. En este caso, vamos a enfocarnos como referencia a la norma 31000 con el propósito de hablar de términos generales, términos que bueno, pues nos pueden servir a todos los sectores. En este caso me gustaría empezar hablando sobre los riesgos deben gestionarse en todas las organizaciones, en todas las familias también, por supuesto. Recuerden que me gusta mucho hablar acerca de lo que sucede en la organización, pero también tratar de trasladarlo a nuestra vida cotidiana para que nos sea un poco más fácil aplicarlo y para que también nos sea un poquito más fácil entender los fundamentos de lo que estamos hablando y que por lo tanto de verdad seamos capaces de comprender la utilidad de las herramientas en los sistemas de gestión de la calidad y que por supuesto nos sea más fácil aplicar o implementar las acciones en la organización. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces pues la ISO 31000 nos resalta que en todas las organizaciones, independientemente del tipo de organización y del sector al que corresponda y del tamaño, puede ser una microempresa o puede ser una empresa pues ya de más de, no sé, 100, 1000 personas, etcétera. Independientemente de su giro, de su tamaño, se va a enfrentar a factores o influencias que sean de carácter interno, de carácter externo, que pueden estar impactando en el cumplimiento de los objetivos. Y aquí, bueno, viene mucho el comercial de la primera transmisión que hicimos en vivo, donde hablamos acerca del análisis del contexto de la organización. Si lo recuerdan, quienes estuvieron presentes o quienes ya tuvieron oportunidad de ver en los videos anteriores. Y bien, si no lo han visto, pues los invito a que vayan a la página de Facebook. También ya está por ahí el canal de YouTube, ya está también ese video en nuestro canal para que lo puedan ver en cualquier momento y lo repitan N veces hasta que pues ustedes logren implementar las herramientas que estamos aquí platicando, ¿no? Entonces, resaltando un poquito entonces la interacción de toda la información que se gestiona en la organización, recuerden que el análisis del contexto de la organización también nos ayuda a identificar situaciones de riesgo cuando estamos observando sobre todo las amenazas o bien las debilidades que se detectaron durante este análisis del contexto. Entonces vamos a ver que también va a haber relación para poder gestionar los riesgos acerca de lo que se detectó en ese análisis o al tratar de analizar las cuestiones internas o externas dentro de la organización. Arlene, muchísimas gracias por ya estar aquí. Bienvenida, bienvenidos a todos los que no alcanzo a ver, pero bueno, espero que durante el trayecto de la charla puedan estarme haciendo sus comentarios para poder volverlos a ver y poderlos saludar. Bien, entonces les decía yo que la gestión de riesgos pues tiene que ser aplicada a cualquier organización independientemente del tamaño o del giro al que se dedique la organización y por lo tanto pues todas las organizaciones va a ser importante que se esté
considerando esta metodología o esta herramienta para poder gestionar riesgos. Y quiero empezar primero pues definiendo, ¿verdad?, qué es un riesgo. Les recuerdo que ustedes ya tienen las diapositivas disponibles en el grupo de sistemas de gestión de calidad para que puedan consultarlas al mismo tiempo conforme vamos hablando en la charla. Y bueno, vamos a ver que riesgo se define como es un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, y yo le agregaría ahí sobre el cumplimiento de los objetivos. Y como les decía yo hace rato, es muy importante que estemos pendientes de aquellos factores internos o externos que van a incidir en la organización para poder asegurar este cumplimiento. Entonces, todo aquello que nos hable de que puede poner en riesgo, o más bien que nos hable de que no se puedan cumplir los objetivos que tiene planteados la organización, eso es un riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que la misma norma nos habla acerca de que necesitamos gestionar los riesgos. ¿Y cómo se define esa gestión de riesgos? Pues se define como todas aquellas actividades que se coordinan dentro de la organización, o más bien en la organización, para dirigir a la organización con relación a los riesgos identificados, y también controlar a la organización de acuerdo a lo que se detectó que puede estar impactando para lograr el cumplimiento de los objetivos. Entonces, como lo vimos, la gestión es meramente todo aquello que va a realizar la organización para poder evitar incurrir en un peligro, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver que para que podamos identificar estos riesgos, ya dijimos que se tiene que hacer un análisis de las cuestiones internas o externas, o se debe de considerar más bien el análisis de las cuestiones internas o externas, y por lo tanto, ¿qué vamos a detectar a través de ese análisis? Vamos a detectar fuentes de riesgos. Entonces, ¿qué es una fuente de riesgo? Por definición, es un elemento que por sí solo o combinado con otros factores o otros elementos son o tienen la característica de generar un riesgo o representan un riesgo potencial, ¿de acuerdo? Entonces, las fuentes de riesgo son todos aquellos elementos que nos van a estar representando. Si agrego un poquito la parte también de un peligro, espero que nos quede un poquito más claro. La fuente de riesgo es aquella donde se va a originar ese peligro, y entonces el riesgo de que suceda ese peligro va a estar siempre latente, y por lo tanto necesitamos tener identificadas esas fuentes de riesgos para que podamos tomar acciones y poder tratar estos riesgos. En un ratito más vamos a estar hablando de cómo se podrían tratar estos riesgos, ¿no? Quisiera adicionar que también cuando identificamos estos peligros o las fuentes de riesgo, también tendríamos que analizar cuál es la consecuencia que nos podría representar este riesgo. Y como definición, consecuencia pues no es otra cosa más que el resultado de ese suceso o de ese evento que va a afectarnos o que va a impedir el cumplimiento de los objetivos. Entonces, las consecuencias tienen mucho que ver con qué tan grave va a ser la consecuencia o qué tan severa va a ser esa consecuencia, y esto va a ser clave porque para poder analizar la prioridad o el nivel de prioridad de mi riesgo, es muy importante que yo tenga en mente esa consecuencia. También existe otro término que es la probabilidad de que algo suceda, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que este peligro suceda, de acuerdo a la fuente identificada, es también muy importante que se determine para que, en conjunto, de acuerdo con la metodología de análisis de modo efectos de fallos, la famosa metodología AMEF, me va a permitir determinar el nivel de prioridad de riesgo, y por lo tanto podremos saber quiénes son los riesgos o cuáles son los riesgos que merecen atención inmediata. Bien, entonces recapitulando, ya vimos que para poder gestionar los riesgos es un conjunto de actividades que se van a realizar en la organización de tal manera que se pueda atender satisfactoriamente u oportunamente y que no me estén impactando o que no estén
afectando la capacidad de la organización para lograr los objetivos. Hasta aquí nos queda muy claro. Bienvenido, Jesus, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, recapitulando nuevamente también, es que dependiendo de la fuente del riesgo y del peligro que nos represente, tendríamos que tener en mente cuál es la consecuencia, es decir, qué tanto nos puede estar impactando en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Y hablando de manera general de los objetivos de la organización, recuerden que puede haber objetivos estratégicos, objetivos de calidad, objetivos financieros, objetivos, N tipo de objetivos, es decir, hasta las metas que tengamos de producción, pues también qué es aquello que nos está pudiendo afectar de tal manera que estos objetivos no se logren. Muchísimas gracias, Rogelio, por estar aquí. Bienvenido, siempre es un gusto platicar con usted. Y bueno, entonces ya teniendo en cuenta que para poder gestionar mis riesgos necesito conocer de dónde provienen, es decir, cuál es su fuente, cuál sería la consecuencia que me pudiera estar generando o cuál es la gravedad de la consecuencia, es decir, su severidad, su gravedad, y por lo tanto también cuál es la probabilidad de que este riesgo suceda. Necesitamos considerar los elementos que tengamos en la organización, en este caso dentro del sistema de gestión de la calidad, y necesitamos también determinar qué tengo dentro de la organización que me permitan evitar o que me permitan tratar ese riesgo. Ahorita vamos a hablar acerca de los tipos de tratamientos que le podemos dar a esos riesgos, que también la tienen en la diapositiva, en una de las diapositivas que ya están en el grupo de sistemas de gestión de la calidad. Entonces vamos a ver que ya una vez que identificamos el tipo de riesgos que se están encontrando, bueno, pues tendríamos que tomar medidas, es decir, acciones para poder tratar estos riesgos, y dependiendo de lo que se decida o de la decisión que se tome para poder tratar estos riesgos, pues serían los caminos que vamos a enfocar. En este caso, me gustaría resaltar mucho, y tienen ahí la diapositiva, que los riesgos, así como hemos hablado de principios de gestión de calidad en sesiones anteriores, y bueno, no hemos hablado aquí de auditorías, pero también existen principios de auditoría que más adelante estaremos viendo. Gracias, Lupita Vargas, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco tanto, espero que este tema también te sirva. Bueno, les decía yo que vamos a considerar que también debe de haber principios, o más bien también existen principios para la gestión de los riesgos. En las diapositivas que ya tienen, repito nuevamente, en el grupo de sistemas de gestión de calidad aparecen estos principios, y bueno, en este caso no hay otra cosa más que nos dice que para poder gestionar estos riesgos nos tenemos que apegar a que se cumplan ciertas características en esta parte de la gestión de los riesgos. Y entonces vamos a hablar de que para poder establecer una buena gestión de riesgos necesitamos que esta actividad o este conjunto de actividades se haga de manera integrada. ¿Qué quiere decir eso, que sea integrada? Significa que la gestión de riesgos tiene que ser parte integral de la organización, así como hemos hablado, como hablamos en el tema de cultura de calidad, que la cultura de calidad debe de ser implementada por todos los que conformamos la organización. También esto es parte de la cultura de calidad, la gestión de riesgos es parte de la cultura de calidad, es parte de garantizar que se cumplan los objetivos, que garanticemos que estamos garantizando el propósito de la organización o para lo que fue diseñada en la organización, que se está también otorgando el beneficio del cliente. Bueno, pues la gestión de riesgos es parte fundamental para poder determinar este cumplimiento, ¿no? Bienvenida, Rosaura, muchísimas gracias por estar aquí. OT, Falcon, los puedes encontrar en el grupo de sistemas de gestión de la calidad. Ya, si no eres parte del grupo, te pido que por favor en la portada de la página de servicios especializados vas a encontrar un link que dice ir al grupo. Vas al grupo y pides
pides que algún administrador te acepte. Y bueno, Rolando, si me apoyas, Adri, por favor, ya te vi que estás ahí. Adriana, bienvenida también, muchísimas gracias. Adri, Rolando o cualquiera de nosotros que pudiera estar ahí aceptando a Falcón, Ote Falcón, para que pueda tener acceso a esas diapositivas. Recuerden otra vez con mi comercial, ¿verdad? El beneficio de formar parte de nuestro grupo de sistemas de gestión de la calidad es que previa a estas charlas puedes tener acceso a los documentos, a la información que se postea, de tal manera que cuando ya estemos hablando de esta charla, pues podamos estar ya con documentos en mano y que sea claro lo que estamos hablando, ¿verdad? Que a ustedes les quede claro. En este caso, bueno, pues no sé si pudiste acceder ya a las diapositivas. Jesus, me parece que tú sí ya tienes acceso a esas diapositivas. Hola René, muchísimas gracias nuevamente, bienvenido a estos temas. Gracias por la difusión que también has estado haciendo, espero que sea de mucha utilidad. Como les pusimos en algunas publicaciones antes de iniciar, les dijimos que pues de preferencia inviten a todos los de su organización de tal manera que todos escuchen lo mismo y todos se enfoquen al cumplimiento de los objetivos con el mismo enfoque, digámoslo así, de tal manera que los resultados que ustedes puedan estar dándole a la organización sean un poco más palpables, sean un poco más ágiles para la obtención de resultados, ¿verdad? Y bueno, Ote Falcon, me gustaría, sí, todas nuestras pláticas son los miércoles a las 19 horas y previo, al menos una hora antes o a veces hasta 10 minutos antes, se está publicando el material dependiendo de la seriedad del tema. Y bueno, pues adicionalmente durante toda la semana se está publicando información que aporta o que suma al cumplimiento o a la comprensión de los temas que discutimos durante estas transmisiones en vivo. Y bueno, si de todas maneras durante el tiempo a ustedes les queda duda sobre los temas tratados, pueden dejarnos sus comentarios en el grupo y alguno de nuestros administradores o yo, su servidora, podemos estarles contestando en cualquier momento las dudas que ustedes pudieran estar teniendo. Además, recuerden que también si se inscriben al grupo de sistemas de gestión de la calidad, pueden obtener beneficios hasta de asistir a charlas o cursos presenciales, si no bien con gratis, sí es con una muy buena oportunidad de una pequeña cuota de recuperación, o bien dependiendo de los temas, de la duración y de la naturaleza de la actividad, pues también podrían ser completamente gratis, pero eso es solo para los que son miembros del grupo de sistemas de gestión de servicios especializados en administración. Entonces, otra vez nuevamente gracias por permitirme hacer el comercial. Y espero, de nada René, para eso estamos. El propósito es que lleguemos a más gente, que podamos ayudar a más gente, y nuevamente le agradezco a la empresa Servicios Especializados en Administración y Calidad que nos permiten el poder hacer estas actividades y llegar a mucha más gente. Entonces, bueno, pues les agradezco nuevamente todo este tema. Y Ote Falcon, si no puedes verlo ahorita durante la transmisión, te pido que igual haz tus notas, formula tus dudas para que las vayamos resolviendo, y cuando termine la sesión pues puedas consultar esas diapositivas que se encuentran en el grupo de sistemas de gestión de la calidad. Bienvenido Roberto, muchísimas gracias por estar aquí presente nuevamente en nuestras transmisiones. Y bien, retomando, les decía yo que los principios para poder gestionar riesgos nos dice que uno de los principios que debemos de respetar es que la gestión de riesgos tiene que ser integrada para que pueda garantizarse una gestión de riesgos de manera eficaz. Tiene que ser integrada. ¿Y a qué se refiere con que tiene que ser integrada? Bueno, pues que la gestión de riesgo tiene que ser responsabilidad de toda la organización. No puedes, así como el sistema de gestión de calidad no solamente es responsabilidad del área de calidad, depende de todas las áreas, depende de todos los líderes de proceso. También recuerden que ya abordamos en transmisiones anteriores el tema de liderazgo, y resaltando en resumen, lo clave aquí del liderazgo es que
el liderazgo tiene que ser responsabilidad de todos y por lo tanto tendría que estar en todos los niveles de la organización. Lo mismo pasa con la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es responsabilidad de todos los que conformamos el proceso, de todos los que conformamos a la organización, de tal manera que logremos una gestión de riesgos de manera eficaz, eficiente y que de verdad evitemos incurrir en esos peligros que pueden estar afectando la capacidad de la organización en lograr los objetivos planteados. Y bien, entonces la gestión de riesgos tendría que estar integrada en todas las actividades de la organización. Recuerden que la ISO 9001, en su versión 2015, nos pide que en todo sistema de gestión de la calidad se tenga un enfoque basado en riesgos. Pues esa es la razón por la cual la ISO 9001 nos pide que sea o que en la organización se tenga un enfoque basado en riesgos. ¿Por qué? Porque la gestión de riesgos tiene que ser, y una de sus características o uno de sus principios es que sea integrada y por lo tanto todas las actividades que se hagan en la organización o se hayan planificado en los procedimientos o en los documentos correspondientes de una manera que se hayan observado también esos riesgos, es decir, que se hayan integrado no nada más las actividades famosas del camino feliz, sino que digamos, bueno, se hace esta actividad y ¿qué pasa si no se cumple la condición? Se inspeccionan los productos, ¿qué pasa si no cumplieron estos productos? Se verifica tal condición, ¿qué pasa si no se cumplió esa condición? En fin, eso es cuando integramos la gestión de riesgos en las actividades que se planifican dentro de los documentos del sistema de gestión. Entonces es una de sus características como parte de la gestión de riesgos y por lo tanto es importante que la gente que estamos encargados de diseñar esta gestión de riesgos o de planificar esta gestión de riesgos nos aseguremos que todos los departamentos, todos los líderes, todos los procesos, las entradas y las salidas de los procesos y las actividades que se desarrollan en ellos tengan siempre vinculado o identificado los riesgos asociados a ellos, ¿de acuerdo? La otra o el otro principio de la gestión de riesgos es que tengamos una gestión de riesgos estructurada y que sea de una manera exhaustiva. ¿A qué se refiere eso? Significa que necesitamos tener, digamos, un procedimiento donde vamos a estructurar cómo voy a gestionar mis riesgos y el procedimiento se puede realizar de una manera conforme lo vamos a ir hablando en este momento por las etapas que se tendrían que cumplir dentro de la gestión de riesgos. Rosaura, la gestión de riesgos se aplica a todos los procesos. Un asesor comentó que solamente se aplica a la planeación estratégica. Mira, Rosaura, por supuesto, sí, en específico se tienen que aplicar a todos los procesos, a todos, no hay proceso que debe de quedar fuera. ¿Por qué? Porque puede estar impactando en los objetivos de la organización. Ahora bien, si tu asesor te comentó que solo se aplica a la planeación estratégica, seguramente es porque él únicamente su asesoría estaba enfocada a esta planeación estratégica. Déjame decirte que las organizaciones podrían tener una serie de asesores. A lo mejor puedes tener un asesor en gestión de calidad y nos vamos a enfocar a los procesos y por lo tanto el asesor de gestión de calidad, yo siempre te voy a decir, la gestión de riesgos aplica a todos los procesos, pero olvídate de la parte financiera, eso no va a entrar. Pero no porque no haya riesgos aplicados a la gestión financiera, sino que no es el enfoque que nosotros le tenemos que dar. Si tú me contratas a mí para implementar tu sistema de gestión de calidad, entonces yo me voy a enfocar meramente en los procesos que están relacionados con la calidad, porque ese es mi alcance, al menos mi alcance en el momento, ¿verdad? No quiere decir que me voy a olvidar de ellos, a lo mejor exista una siguiente etapa donde dices, bueno, ya aseguré procesos, entonces ahora sí me voy a los estratégicos, me voy a la parte de seguridad del personal, me voy a la parte de los riesgos financieros, me voy a la parte de otro tipo de riesgos que pudiera haber. ¿De acuerdo? Entonces sí, como lo dices, OT Falcon, la norma menciona que se aplica a todos los procesos, ¿verdad? Exactamente, entonces, pues bueno, aquí Rosaura seguramente te lo comentaron así, porque seguramente su objetivo nada más era como que gestionar la parte estratégica, ¿verdad? Entonces,
pues bueno, dependiendo del alcance que tengamos en el momento es lo que vamos a estar delimitando. Sin embargo, eso no quita que la obligación sea que apliquemos a todas las organizaciones o que apliquemos a todos los procesos que son parte de la organización, ¿verdad? Entonces, digo, a lo mejor habría que platicar un poquito más con tu asesor y preguntarle bajo qué contexto nos los dijo, pero en realidad no puede ser nada más a la parte estratégica. Y bueno, en realidad si lo mencionas así, que va a la parte estratégica, pues entonces te vuelve a redundar que va todo, porque recuerda que actualmente la ISO 9001 nos pide en su numeral 4 que analicemos las cuestiones internas o externas y que éstas se alineen a la dirección estratégica de la organización. ¿Por qué? Porque todos los procesos van a impactar a esta dirección estratégica. Entonces, si lo vemos así, si nada más te dicen gestióname los riesgos en la parte estratégica, pues entonces de todas maneras vamos a terminar gestionando los riesgos de todos los procesos. No sé si me expliqué. Pero bueno, en este caso pues vamos a ver lo que tiene que ir enfocado a todos los procesos de la organización, la gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya dijimos que una de los principios de la gestión de riesgos es que tiene que ser integrada. Hablamos que tiene que ser estructurada y exhaustiva, es decir, estructurada porque tiene que tener una serie de etapas por las cuales yo voy a regirme para gestionar estos riesgos, y exhaustiva es porque yo tengo que ir hasta las últimas consecuencias del riesgo identificado. Como lo vemos también cuando existen no conformidades, a problemas mayores, pues acciones mayores, ¿verdad? A problemas grandes, acciones grandes. Lo mismo pasa con los riesgos. A riesgos críticos o a riesgos severos o a riesgos graves, lo que tenemos que hacer es tomar acciones grandes. No puede ser que nos quedemos cortitos, ¿verdad? Entonces es muy importante que la magnitud de acciones que tomemos o la severidad de las acciones que tomemos correspondan también con la severidad del daño que pudiera ocasionarse dentro de la organización o en los procesos de la organización. Entonces, parte de las características, voy a ir recapitulando los principios. Ya dijimos que tienen que ser integrada, estructurada y exhaustiva. Y el tercer principio es que mis riesgos tienen que ser adaptados. ¿Adaptados a quién? A el principio o la parte estratégica o el marco de referencia que esté regulando a mi organización, ¿verdad? Entonces tienen que ser proporcionales o tienen que ser pertinentes a el contexto de mi organización. No puede ser que yo esté tratando de decir, bueno, yo tengo un riesgo financiero por la fluctuación del dólar. Perfecto, es que estás comprando en dólares, o es que se te sube o se bajan o se suben los recursos porque el combustible sube y baja a raíz del cambio en el dólar, y a lo mejor dicen, no, yo ni siquiera no compro combustible y bueno, no compro ni cuestiones de dólares, los precios de mis productos siempre están estables. Entonces ¿por qué te preocupa la fluctuación del dólar? O sea, no te está impactando de una manera directa a tu proceso. Entonces no tendrías por qué gestionar riesgos que no correspondan, que no sean coherentes al contexto de tu organización. Entonces ese siempre tiene que ser como que el objetivo, lo que sea pertinente, lo que sea aplicable a mi organización y en el momento en el que lo estoy desarrollando. Yo sé que también necesitamos ver a futuro qué va a haber dentro de la organización, porque además acuérdense que hay un principio de gestión de calidad que nos dice que necesitamos estar como que al pendiente de las necesidades futuras de nuestros clientes. Sí, pero no puedes irte a una necesidad futura si no tienes bien cubierta la necesidad actual. Lo mismo pasa con los riesgos. Necesitamos cubrir digamos, las fuentes de riesgo actuales, identificar lo que actualmente tenemos en nuestro contexto actual, y una vez que ya tenemos establecido y normalizado o estandarizado el contexto actual, entonces a través de la mejora continua podemos ir viendo hacia un futuro qué otro tipo de riesgos pudieran estar existiendo, ¿verdad? Entonces es muy importante que la gestión de riesgo sea adaptada, por eso, porque necesitamos estar en el tiempo real, o sea, ajustarnos exactamente a lo que le atañe a la organización en el momento en el que se está viviendo. Y vuelvo a lo mismo,
tiene que ser con base en el contexto de la organización, y el contexto de la organización tiene que ser en el tiempo real. O sea, las cuestiones se analizan con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque las cuestiones van a ir cambiando y por lo tanto necesitamos responder de manera diferente en tiempos actualizados. Entonces, el hoy es lo que yo tengo que analizar, ¿de acuerdo? O el periodo actual. Y con base en eso, pues ya podré ir tomando otras decisiones a futuro, pero lo importante es que se vean lo tangible, otra vez haciendo el comercial a los principios de gestión de calidad. Tienen que ser toma de decisiones basadas en la evidencia que pueda ser verificable, la evidencia que es palpable. Entonces, por eso es que un principio de la gestión de riesgos es que tiene que hacerse una gestión adaptada. ¿Adaptada a qué? Al contexto actual de la organización. Entonces, ahorita ya llevamos tres principios, ¿verdad? El que sea integrada, el que sea estructurada y exhaustiva, y el que sea adaptada. Ajá. El siguiente principio es que la gestión de riesgos tiene que ser inclusiva. Ajá. ¿Qué significa eso? Que la participación de la organización en esta gestión de riesgos tiene que ser de acuerdo a, igual vuelvo a lo mismo, al contexto de la organización, pero tiene que involucrar también o incluir los requisitos de las partes interesadas. ¿Qué significa eso? Que necesitamos que todo el personal o la organización y las partes interesadas también tomen conciencia sobre la importancia de gestionar los riesgos de una manera conjunta. ¿Qué quiere decir eso? Que mi obligación es informar a todas las partes interesadas lo que yo detecté como parte de mi gestión de riesgos y qué tanto están involucradas ellas para poder hacer una gestión de riesgos de manera efectiva, de una manera eficiente, es decir, que me permita lograr el objetivo de evitar incurrir en esos peligros identificados. Hasta aquí voy bien, no sé si vamos siendo un poquito claros. Gracias por la participación que han tenido. Les voy a pedir que también igual si surgen dudas me las vayan haciendo saber. Y bueno, con esto llevamos 4 principios, ¿verdad? Que sea integrada, que sea estructurada y exhaustiva, que sea adaptada, inclusiva. Y la siguiente es que mi gestión de riesgos sea dinámica. ¿A qué se refiere con que sea dinámica? Ya lo dije hace un momento, los riesgos o la gestión de riesgos tiene que hacerse con base en el contexto actual. Sin embargo, la metodología o la estructura que yo plasme en mis documentos para ver cómo voy a gestionar esos riesgos me debe permitir que al paso del tiempo estos riesgos identificados se reanalicen y exista una manera de volverlos a adaptar a los tiempos actuales. No es lo mismo que si yo implementé mi sistema de gestión hace 2, 3 años y que yo siga trayendo la misma gestión de riesgos de hace 3 años. No puede ser posible. La organización tendría que establecer los periodos bajo los cuales va a analizar esta gestión de riesgos para saber si los riesgos identificados siguen siendo palpables al tiempo o al día de hoy. ¿Qué significa esto? Que la organización por lo menos debe revisar los riesgos identificados por lo menos una vez al año. Si ya sí nos estamos yendo muy estrictos, una vez al año. ¿Por qué? Porque Rosaura otra vez a lo mejor cambió la estrategia, cambiaron algunas políticas, cambió alguna legislación, a lo mejor reestructuraron algunas áreas, etcétera. Ya hubo cambios en el contexto de la organización y por lo tanto la obligación es que esta gestión de riesgos sea dinámica, que permita ese reanálisis y ese ajuste en mi matriz de riesgos, si es que así le llaman en la organización. Recuerden que las herramientas que se ocupen pueden variar, pero sí es importante que siempre se finque esa evidencia. Entonces yo lo haría a través de una matriz de riesgos porque es más sencillo poder hacer esta gestión. Ustedes pues en la herramienta que tengan en su sistema de gestión de la calidad, siempre y cuando de verdad estén documentados estos riesgos, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar acerca de la matriz de riesgos. No significa que sea la única evidencia o la única herramienta que se pueda usar, resalto, pero yo voy a hacer a efectos de poder entenderlo, voy a hacer referencia a la matriz de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces mi matriz de riesgos tiene que ser lo suficientemente adaptable para que se actualicen los riesgos
a la situación actual y por lo tanto eso que hablábamos del principio de que tiene que ser estructurada, pues mi procedimiento me tiene que permitir poder hacer estas actualizaciones y que por lo tanto la gestión de riesgos cumpla con ese principio de ser dinámica, ¿de acuerdo? Tiene que ser una gestión de riesgos que de verdad permita identificar de una manera previa esos riesgos y no estar esperándonos a incorporar riesgos en la matriz cuando ya nos sucedió un problema, porque entonces eso ya no está funcionando. La gestión de riesgos tiene que ser siempre a través de acciones de prevención para evitar llegar a las acciones de contingencia o a las acciones correctivas. Por lo tanto, entonces, ese dinamismo que necesita la gestión de riesgos es aquella que nos tiene que permitir que de manera anticipada se estén gestionando estos riesgos. De tal manera que sí, está bien, yo ya establecí un periodo de revisión a los 12 meses, pero si hay un cambio dentro de la organización o incluso hay no conformidades que se presentaron porque no habíamos visto un peligro, etcétera, bueno, pues entonces es muy importante que ahí pues esté actualizando mi matriz de riesgos, aunque no lleguemos al periodo de revisión, aunque haya sido a través de un problema identificado que se atendió y que fue eliminado de manera satisfactoria. Hasta aquí voy bien. Recuerden que estamos tratando también de integrar todos los requisitos de la norma, en especial ahorita de la ISO 9001, sin embargo, pues si va a haber temas específicos para ciertos sectores, estaremos haciendo el comercial relacionado con otras normas. Por ejemplo, dijimos que el día de hoy vamos a poner ejemplos relacionados con el sector de alimentos, ¿verdad? Fíjense que retomando un poco la duda que tenían de que si solamente se aplicaba o que si se tiene que aplicar la gestión de riesgos a ciertos procesos y que yo les decía que vamos a aplicar meramente ejemplos de la ISO 31000. Bueno, también quiero recordarles que existen otras normas como la ISO 45001 que nos habla acerca de riesgos, pero riesgos hacia la seguridad de las personas o hacia la seguridad de la organización en general. Y bueno, también existe la ISO 22000, los prerequisitos que van enfocados a la gestión de los riesgos del sector de alimentos. En este caso, esta gestión de riesgos en el sector de alimentos en realidad recibe otro nombre, como en el análisis de puntos críticos de controles, los sistemas famosos llamados o denominados HACCP, ¿verdad? Ahí ese sistema HACCP es aquel que nos permite a grandes rasgos estar, o más bien de una manera robusta, estar identificando estos riesgos y tener las metodologías apropiadas para poder evitar tener riesgos de tipo biológico, físico, etcétera, en el ramo o en el sector de los alimentos. Entonces, todo eso ya se va especializando por sector. Nosotros ahorita estamos hablando de una manera genérica, ejemplificando las cuestiones de la ISO 31000. Y bueno, retomando, estoy abordando entonces los principios que debemos de considerar para tener una gestión de riesgos de manera eficaz. Y bueno, retomando, hablamos de una gestión de riesgos que sea integrada, que sea estructurada y exhaustiva, que sea adaptada, que sea inclusiva, porque tenemos que informar estos riesgos identificados a las partes interesadas. También que sea dinámica, porque tiene que permitir que se actualice constantemente, y que también tiene que ocuparse o tiene que alimentarse de la mejor información que se tenga disponible en el tiempo en el que se está haciendo la gestión de riesgos. ¿Qué significa esto? Que toda la información que entra para poder hacer esta gestión de riesgos se base en información principalmente que sea verídica, pero que pueda considerar hacia atrás lo que sucedió, es decir, a través de análisis de datos, de hechos o de cuestiones que ya son evidencias objetivas que surgieron a través del tiempo dentro de la organización, es decir, información histórica y que siga siendo vigente, así como también ya empezar a ver un poquito hacia el futuro por dónde vamos. Entonces, aquí, como les decía yo, primero enfoquémonos en estandarizar lo que ya se tiene para que una vez estandarizado lo que ya se tiene podamos ir mirando hacia ver las expectativas futuras de la organización.
No podemos irnos a ver las expectativas a futuro si no tenemos estandarizado lo que realmente se tiene al día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, no por eso significa que me voy a olvidar de las expectativas que tenga la organización. La duda es que cuáles son los requisitos legales que debo cumplir para implementar un sistema de gestión. Híjole, bueno, pues aquí en realidad tendríamos que analizar cuáles son los requisitos legales que te aplican a tu organización, porque recuerden que es parte del análisis también de la organización, de determinar un buen alcance de la organización. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de determinar, de hacer un análisis completo de cuáles son los documentos que me aplican dentro de la organización? Esa respuesta te lo va a decir tu propia organización. No es lo mismo que te dediques, por ejemplo, estamos hablando de ejemplos en el sector de alimentos, no es lo mismo que te dediques a fabricar o a producir, pasteles, a que te dediques a producir, por ejemplo, comida china que involucra mariscos. ¿Por qué? Porque depende de los riesgos que tengas, depende de los alérgenos que se estén manejando, entonces los requisitos legales van a cambiar ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Es un estudio especial por cada sector. Además, también recuerda que los requisitos legales también pueden estar referenciados a la demografía de tu organización, es decir, dónde te encuentras ubicado, qué tipo de población tienes, cuáles son los requisitos legales que aplican a la zona donde estás establecido, etcétera. Entonces, depende también de cómo esté la organización. Entonces, esta pregunta, lamentablemente, no hay algo que yo te diga palpable, revísalo aquí. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del contexto en el que se encuentre la organización. Entonces, aquí lo que sí es importante es que cuando yo estoy iniciando esta cuestión de análisis del contexto de mi organización, y por supuesto también cuando voy a analizar los riesgos, necesito echarme un clavado a esa documentación legal aplicable para que yo pueda definir cuáles son las situaciones que le aplican. Esto no sé si lo recuerden los que nos vieron en la transmisión de información documentada. Recuerden que hablamos al respecto de que la norma te dice que necesitas cumplir con la documentación que nos exige la ISO 9001, pero también con la información que la organización determine como necesaria o considere como necesaria. Esa información que la organización considera como necesaria viene mucho a partir del estudio de estos requisitos legales que le aplican a la organización. Entonces, pues lamentablemente aquí no hay una referencia palpable, tendríamos que ir a analizar el sector, la organización, para poder hacer un listado de cuestiones de seguridad que nos apliquen. Ahora bien, si miramos un poco a las normas oficiales mexicanas, recuerden que tenemos la famosa NOM 001 de Secretaría del Trabajo, la famosa NOM 002 y una serie de normas asociadas a este tipo de normas que nos van a ir dando esa parte de riesgos en los sistemas de seguridad en el trabajo, ¿verdad? Entonces, depende del sector en el que estemos, pero la NOM 001, la NOM 002 de Secretaría del Trabajo son de cajón, más las que resulten relacionadas por el tipo de trabajo que se está haciendo. Si estamos haciendo trabajo en alturas, pues aplica otra norma. Si estamos haciendo a lo mejor traslados en carretera, somos una empresa transportista, pues aplica otra norma. ¿Por qué? Porque ya hay otras partes interesadas que se van vinculando y entonces hay otras normas que se van necesariamente involucrando. Entonces, pues discúlpame ahí que no haya una respuesta específica, pero no se puede decir tal cual así o de manera rápida una respuesta porque depende de la organización, ¿verdad? También recuerden que todo sistema de gestión de la calidad tiene que ser diseñado a la necesidad de la organización, y el estudiar esos requisitos legales que le atañen a la organización es parte de diseñarlo a la medida. Por lo tanto, pues es importante que echemos más bien un vistazo hacia adentro y esas respuestas pues nosotros mismos las obtengamos de lo que nos esté requiriendo la organización, ¿de acuerdo? Bien, entonces, retomando un poco, dijimos que la manera en la que, o los principios para la gestión de los riesgos es que la gestión de riesgos tiene que ser integrada, estructurada, adaptada, inclusiva, dinámica, que tenga la información apropiada disponible y
También otro principio es que considere los factores humanos y culturales de la organización. Sí, efectivamente, depende del giro de la organización y depende de la ubicación donde se encuentre la organización. Y vuelvo a lo mismo, también nos pide que consideremos los factores humanos y culturales. En este caso, los factores culturales también pueden ser claves para esa identificación de requisitos de seguridad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una organización en la cual tengas gente que ya está sensibilizada en la seguridad, que ya tiene antecedentes de cuestiones, de aplicar cuestiones regulatorias dentro de su sector, a que tengamos gente en la cual a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, que tengamos gente que no tiene más que la primaria. Entonces las medidas que vamos a tomar para una gestión de riesgos tienen que ser diferentes, tienen que ser apropiadas. Recuerden que lo más importante es considerar la fuente del riesgo y qué tan grave puede ser la consecuencia del riesgo. Y estos estudios que nosotros vamos a ver de los factores humanos y culturales es importante porque el comportamiento de las personas puede impactar en gran medida al éxito de esta gestión de riesgos. Efectivamente, hasta los recursos con los que cuenta la organización. Si la organización tiene la capacidad para tener las suficientes medidas, y bueno, lamentablemente hay organizaciones que aunque sepan que tienen riesgos involucrados, no toman las medidas necesarias. Hay organizaciones que sí, que tienen todas las medidas que deben de cumplir, así ninguna autoridad los visite. Hay organizaciones que se esperan a que venga la sanción, o hay organizaciones que se esperan a que tengan un accidente fatal para que empiecen a tomar las medidas. ¿Por qué? Porque el típico, ¿no? De que hay una norma que me lo obligue. No hay una norma que le obligue, nada más es porque usted tiene que prever esas condiciones. Entonces si no hay una norma que me obligue, yo no lo voy a hacer. Y entonces hay direcciones que se esperan a que algo suceda, que están esperando a actuar en consecuencia y no a actuar de una manera proactiva, preventiva, que nos permita ir gestionando de una manera dinámica estos riesgos, sino que se esperan hasta que algo sucedió. Entonces es muy importante que esta conciencia vaya cambiando. ¿Para qué? Para que las organizaciones sean preventivas meramente, y entonces esta gestión de riesgos de verdad cumpla con estos principios de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Y bueno, el último principio que debe de considerarse es la mejora continua. ¿Qué significa eso? Que debe de estarse mejorando constantemente el aprendizaje, a través de las experiencias vividas. Esta gestión de riesgos debe de ser alimentada a través de todo esto. ¿No consideradas que también podría ser la infraestructura? Sí, por supuesto. O sea, es que la gestión de riesgos me tiene que ayudar a analizar los tipos de riesgos que están involucrados en los procesos a través, y que su fuente puede ser la infraestructura, su fuente puede ser el personal, su fuente puede ser a lo mejor las materias primas, etcétera. O sea, las variables que pueden estarse aquí identificando son N, dependiendo del sector. Por eso es que pues la gestión de riesgos tiene que apegarse. Recuerden que los principios son genéricos y simplemente me dice tienes que tener estas características, y por lo tanto si yo lo aplico a un sector de alimentos, lo aplico a un sector de laboratorios clínicos, a la industria textil, a la industria de hidrocarburos, puedo asegurar que se cumplan estos principios, pero lo tengo que hacer acorde a las problemáticas o a los riesgos que se estén viviendo dentro de la organización. Y bueno, en resumen, entonces tenemos que son 8 principios para que nuestra gestión de riesgos sea efectiva. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, así es, Lupita, diversas fuentes se tienen que estar considerando. De acuerdo, bueno, muy bien. Recuerden también que el marco de referencia debe tener por lo menos algunos componentes, entre ellos siempre tiene que estar regulado por el liderazgo y el compromiso de la organización. Recuerden que ya hablamos en sesiones anteriores acerca de liderazgo y compromiso, y dijimos que el liderazgo tiene que ser responsabilidad de toda la organización. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro principio de liderazgo dice que debe de estar en todos los niveles de la organización, y entonces acompañado del compromiso del personal, esto hace
que de verdad todos se comprometan a apegarse a lo que marque, en este caso, la gestión de riesgos, de tal manera que se pueda lograr el objetivo de la organización. Ajá. Bien, vamos a ver que dentro del marco de referencia necesitamos que se tengan algunas etapas, por ejemplo, que el sistema que a través del liderazgo y compromiso la gestión de riesgos se haga de una manera integrada en la organización. Otra vez volvemos a lo mismo, tiene que estar aplicándose en todos los departamentos, en todos los procesos, con todas las personas que son parte de la organización, y que eso nos permita de verdad diseñar una buena gestión de riesgos, es decir, que toda la organización comprenda el por qué se están identificando estos riesgos o por qué necesitamos identificar todas las fuentes de riesgo, de tal manera que todos participemos. Y volvemos a lo mismo, las fuentes de riesgos pueden ser a raíz de la infraestructura, pueden ser a raíz de los materiales, de la peligrosidad de los materiales, de la competencia del personal, etcétera. Por eso es importante que cada proceso tenga identificado sus riesgos potenciales, de tal manera que sea una gestión que de verdad se está haciendo o que cumpla con ese principio de que sea integrado a toda la organización. La siguiente etapa del marco de referencia es que estos riesgos identificados se implementen. ¿Qué significa? Es que de verdad se lleven a cabo dentro de la organización. Cuando hacemos una matriz de riesgos, normalmente analizamos el nivel de prioridad de riesgo, y eso va a hacer que podamos determinar cuáles son aquellos riesgos que de verdad tenemos que aplicar o tenemos que atender de manera súper urgente, es decir, de manera inmediata, y cuáles son aquellos que podrían esperar en su atención, pero todos al 100% tendrían que ser atendidos. ¿Para qué? Para que en la próxima actualización o valoración de la valoración de mi gestión de riesgos, pues me permita ver si fue eficiente, me pueda permitir si mis riesgos se mantienen o se minimizó el nivel de prioridad de los riesgos identificados, y que por ello entonces podamos ver que está moviéndose mi gestión de riesgos, es decir, que está surtiendo efecto, que está logrando evitar que haya fallas en el proceso, y que como resultado de esta valoración o este análisis se puedan tomar las medidas que me permitan tomar acciones y por lo tanto estar mejorando mi gestión de los riesgos. En este caso, los componentes del marco de referencia para la gestión de riesgos son clave y en realidad están meramente casados con la mejora continua. Volvemos a lo mismo, tiene que haber una planeación, tiene que haber una aplicación, es decir, el hacer, un verificar y un actuar. Lo mismo pasa con la gestión de riesgos. A través de la integración y el diseño, yo estoy planificando, a través de la implementación estoy realizando el hacer. Cuando hago mi valoración de riesgos, puedo estar haciendo el actuar, y el tomar las decisiones me permite mejorar mi gestión de riesgos. En este caso, pues lo mismo, o sea, como va a estar enfocado a toda la organización, pues se puede mantener ese principio de mejora continua en cuanto a una gestión de riesgos, ¿verdad? Ahora bien, hablábamos de que para poder tomar acciones tengo que hacer un tratamiento a los riesgos identificados, y parte de los tratamientos o de las acciones que se pueden tomar para poder tratar mis riesgos, uno de ellos es evitar el riesgo. ¿Qué significa eso cuando yo lo voy a evitar? Que no existiera la fuente del riesgo. ¿Qué significa? Que si yo voy por la calle, exactamente Lupita, por ejemplo, el food defense, por supuesto, existen ya metodologías que se pueden estar aplicando a sectores especializados o a sectores específicos, en los cuales tienen ciertos nombres, pero si nos damos cuenta el fundamento es el mismo, el propósito es el mismo, es evitar caer en peligros, ¿no? Evitar que mis riesgos representen realmente un problema. La gestión de riesgos tiene que ser efectiva porque yo haga lo que haga, de verdad esos riesgos tienen que ser tratados de una manera adecuada que me ayude a impedir que de verdad se reflejen o se conviertan en un problema. Entonces la gestión de riesgos, el objetivo principal es que se identifiquen, que se analicen, que se traten, que se gestionen,
para evitar incurrir en problemas dentro de los procesos o dentro de la organización. Les decía yo que una manera de tratar los riesgos es evitarlos, es decir, eliminar la fuente del riesgo, es decir, si yo tengo a lo mejor un problema de contaminación porque en mi proceso se maneja plomo, bueno, actualmente las leyes ya no me permiten el uso de plomo, o al menos en menos niveles de contaminación, y entonces una manera de evitar el riesgo es pues que a lo mejor optemos por no involucrar ese proceso dentro de la organización, es decir, elimino la fuente de ese riesgo, por darles un ejemplo. Otro tratamiento o otra manera de tratar mis riesgos es que lo aceptamos, o sea, el asumir los riesgos, es decir, oye, vas a invertir en la bolsa de valores, sí, pero que el riesgo es muy alto y puedes perder, pues sí, pero también puedo ganar, entonces asumo el riesgo y de todas maneras voy a invertir, y la mayoría de las probabilidades de que algo suceda es remota, y por lo tanto tengo más ventaja que desventaja, y pues yo me voy a arriesgar, voy a invertir en la bolsa y por lo tanto asumo los riesgos que correspondan, ¿no? Entonces es otra manera de tratar el riesgo. Y por otro lado, podemos también a lo mejor transferirlos o compartir los riesgos. Por ejemplo, cuando compramos un seguro es porque necesitamos que si algo sucede, alguien más se haga cargo de eso, o alguien más tome a cargo una responsabilidad. Por ejemplo, hablábamos también en sesiones anteriores que el hecho de que yo mande a calibrar mis instrumentos de medición que son usados en el proceso con un laboratorio acreditado, esa es una manera de transferir o compartir el riesgo. ¿Por qué? Porque yo no voy a evaluar proveedores, yo no voy a evaluar metodologías de calibración, simplemente lo que hago es ya contratar a un proveedor que ya fue evaluado por un organismo de acreditación, que ya demostró la competencia y que por lo tanto me va a garantizar que la medición que le haga o que me informe en el informe de calibración de mi instrumento, pues va a ser el reflejo real del estado meteorológico de mi instrumento. Entonces es otra manera de tratar los riesgos cuando los transferimos o compartimos, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente la mayoría de las cuestiones es cuando tratamos de mitigar el riesgo. Otra de las maneras de tratar el riesgo es cuando se trata de mitigarlo. Y la mayoría de las acciones que hacemos dentro de la organización es eso, es tratar de mitigar los riesgos. ¿Qué significa? Que pues yo ya identifiqué el riesgo de cada uno de mis procesos, y para evitar o para mitigar el impacto de un riesgo en mi proceso o en el resultado de mi proceso, lo que yo voy a hacer es implementar controles. Entonces, los sistemas de gestión de calidad se crearon para eso. En general, el sistema de gestión de calidad es una super mega acción preventiva o una super mega gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque en cada uno de los procesos fuimos estableciendo controles y acciones que nos permiten el determinar si esto no se cumple, ¿qué voy a hacer? Entonces, si se dan cuenta, en todo sistema de gestión de calidad, si de verdad se identificaron las entradas a los procesos y se le pusieron controles a esas entradas, entonces desde ahí yo ya estoy mitigando esos riesgos. Y por eso en muchos de los cursos que hemos dado de manera presencial, yo les comento que la clave está para una adecuada gestión de riesgos, la clave está en que se pongan los controles al inicio del proceso. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedo prevenir. Si se me pasa un producto o una entrada no conforme, pues yo voy a estar trabajando con algo que no cumplió y el daño puede ser mayor, ¿verdad? Entonces es muy importante que en todo el sistema de gestión de calidad se cumpla con este principio de que debe ser integrado, porque en toda la organización tiene que tomarse medidas para evitar que los riesgos avancen y de verdad representen un problema, ¿verdad? René, la duda de René. Entonces, si un proveedor ya se encuentra certificado, ¿la organización puede omitir su evaluación? No, René, fíjate que no. La verdad es que una certificación no es mucha garantía. Sí puedes decir que a lo mejor minimizas el criterio o la rigidez que vas a implementarle a los criterios si ya está certificado porque alguien más lo está evaluando, pero sí tienes que pedirle evidencia. Por ejemplo, no sé si me puedes ayudar un poco más con el tipo de proveedor que necesitas,
Pero si, por ejemplo, yo soy, regresando a los temas de cuestión de alimentos, que es, recuerden que es el sector ganador en la encuesta, si yo necesito un proveedor que me fabrique o que me produzca, por ejemplo, mole, el mole es una materia prima para mí y el mole puede estar preparado en ciertas condiciones. ¿Qué voy a hacer? Ok, eres un proveedor que ya tiene una certificación ISO 22000, puede ser que incluso hasta tengas ya tus distintivos HACCP o algunas otras cuestiones que tú digas, sí, está bien, ya cumplo, pero no por eso voy a dejar de irlo a visitar o debo de irlo a auditar en el sitio. A lo mejor las auditorías que yo le voy a hacer a lo mejor van a ser una vez al año o una vez cada 2 años, pero eso no significa que yo en cada entrega le inspeccione lo que me está entregando, no significa que yo no voy a decir, ¿sabes qué? Pues sí, confío ciegamente en ti y pues ahí nunca te auditaré en el sitio porque no me importa, aunque tenga certificado de buenas prácticas, pues ya con eso me basta. O sea, si ya tiene certificado de buenas prácticas, si tiene un distintivo HACCP, si tiene a lo mejor una certificación a lo mejor dices, bueno, pues basta con que me mandes evidencia y quiero ver tus evidencias, quiero ver a lo mejor tus controles de mantenimiento, tus registros de plagas, tus registros de a lo mejor de los desechos de los productos, tus registros de las inspecciones realizadas a mis productos o a las materias primas de los productos que yo te compré, o quiero ver tus certificados de análisis. Si todo eso tú le pides y a través de esa evaluación tú lo evalúas, o de esos criterios, perdón, tú lo evalúas, entonces ya puedes ir garantizando que está cumpliendo. Pero no porque esté certificado significa que lo vas a dejar de evaluar. No podemos hacer eso porque, bueno, tú y yo sabemos que la certificación no es garantía en realidad. Debería de serlo, la verdad es que debería de ser una garantía el hecho de que una organización esté certificada. Lamentablemente en la práctica hay veces que hay empresas que no estamos certificadas y trabajamos mejor que una que presume de tener tantos años de certificación y que cuando vamos y lo visitamos realmente pues no se vive esa cultura de calidad y no se está cumpliendo en realidad por conciencia más que por compromiso la calidad. No sé si me expliqué, René. Entonces no podemos más bien no podemos obviar u omitir la evaluación. Lo que sí puede hacerse es que minimiza el tipo de control que yo le estoy aplicando a mi proveedor si es que está ya certificado o acreditado, ¿verdad? Si Ote Falcón dice, si es confiable se podría omitir el riesgo. No, el riesgo siempre va a estar latente, el riesgo siempre va a estar. Lo que sí va a bajar a lo mejor es el nivel de prioridad de riesgo. ¿Por qué? Porque se supone que tú ya tuviste evaluaciones y sí, siempre debe de existir la reevaluación. La evaluación se hace por primera vez cuando lo seleccionas y la reevaluación es permanente dependiendo de las frecuencias con las que se establecieron dentro del sistema de gestión de la calidad. Refacciones de tractocamiones, ¿te las fabrican o simplemente son distribuidores? De todas maneras, mira, si las fabrican sí necesitamos que se les audite en sitio. ¿Por qué? Porque necesitamos y sobre todo también saber, René, en este caso, si las refacciones de tractocamiones, por ejemplo, tú dices, siempre las he recibido, no han tenido ningún problema, vienen acompañadas de sus fichas técnicas, vienen acompañadas de su certificado de calidad y además durante las recepciones, cuando inspecciono mis productos, no han tenido incidencias y además durante los procesos todo ha andado bien, no ha habido incidencias de fallas o de defectos en las piezas. A lo mejor tú dices, bueno, ok, no los voy a ir a auditar al sitio, basta con que me manden información documentada de sus registros generados. Pero si tú ya ves que hay fallas en la producción y además también hubo fallas durante la inspección de los productos, nunca te entregan el certificado de calidad, no hay una ficha técnica que sea clara o que sea a lo mejor de manera especial, o de una manera, digamos, correcta, de una manera que sea palpable, que se está trabajando con calidad, entonces pues incrementas, o sea, si no lo puedes cambiar,
incrementas tus controles. ¿Para qué? Para que la evaluación sea todavía más estricta. Entonces lo que sí va a cambiar es el nivel de qué tan estricto vas a ser con su evaluación en los criterios. Obviamente le vas a aplicar todos los criterios, pero con evidencia documentada en el cual tú dices, bueno, como no hay incidencias en la recepción, no hemos tenido productos no conformes durante el uso en la producción, y eso no ha hecho que tampoco tengamos devoluciones por parte de los clientes, entonces ya le puedo dar visto bueno en algunos requisitos. Ajá. Pero si hay evidencia contraria, entonces pues tengo que ir a evaluar todos los requisitos en el sitio. No hay cómo evadir estos controles. Y sí, efectivamente, Lupita, esto se conecta con otro control que ya tenemos, que es obligación, porque recuerden que en los sistemas de gestión existe el requisito del control de las compras externas o de los servicios contratados externamente, y por lo tanto eso amerita una evaluación a proveedores. Si se dan cuenta, la gestión de riesgos se conecta a que si yo evalúo a mis proveedores, los riesgos se están gestionando antes de que yo compre, ¿verdad? Si yo no evalúo a mis proveedores, pues voy a tener un montón de incidencias en las recepciones, voy a tener un montón de incidencias durante el proceso porque la materia prima o las refacciones o los productos no cumplieron, etcétera. Entonces, como lo ven y como en cada sesión lo hemos comentado, todo está completamente integrado, todo está completamente relacionado, de tal manera que precisamente los sistemas de gestión tienen que ser robustos y completamente cíclicos, porque una cosa se relaciona con otra y están interactuando unos con otros, y por eso es muy importante que se haga una correcta identificación de los procesos. Por eso también es importante que la gestión de riesgos se haga de una manera integrada. ¿Por qué? Porque me va a permitir poder considerar todo lo que está relacionado con cada uno de los procesos. Y también acuérdense que es muy importante que se consideren a las partes interesadas. Es por eso que tiene el principio de que mi gestión tiene que ser inclusiva o inclusiva, vaya, que se informe sobre estos riesgos a las partes interesadas, de tal manera que todos los que estamos relacionados con la organización podamos participar en esta gestión de riesgos. ¿Cómo lo ven hasta aquí? La verdad es que se me pasó como si fueran 10 minutitos, ya nos rebasamos de la hora. Me da mucho gusto poder tener así tanta interacción con ustedes, me da mucho gusto poder participar sobre sus dudas y resolverlas de una manera interactiva en el momento en el que estamos platicando, porque eso hace que a todos los que estamos viéndolo y los que no estamos presentes, pero que posteriormente lo vamos a ver, pues nos ayude a solucionar muchas dudas. Es una hora de charla, como ustedes saben, gestión de riesgos también da para muchísimo tiempo, y bueno, finalmente el tiempo destinado para este tipo de situaciones es de una hora, pero recuerden que también tenemos algunas otras actividades, entre ellas pues algunas cuestiones presenciales donde ya podemos hablar más a profundidad. Y bueno, en este caso vamos a ver una última pregunta. Algo muy importante es considerar la propiedad del cliente cuando un producto sea del cliente. Ah, claro, bueno, sí, ese es otro de los elementos del sistema de gestión de la calidad, donde nos dice que necesitamos declarar qué es lo que vamos a considerar como propiedad del cliente y qué vamos a hacer para comprometernos a salvaguardar esta propiedad del cliente, y por lo tanto si se daña, pues cómo se lo voy a informar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, como lo vemos, todo es completamente integrado. Les agradezco a todos la participación. Gracias, René, por tu participación, Lupita, Ote Falcon, Arlene, René, ya dije, ¿verdad? La maestra Alquicira, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Lupita, al contrario, gracias por el tiempo de todos ustedes. Sí, qué bueno que aclaramos las dudas, te agradezco mucho, maestra. Si sigues teniendo más dudas, por favor escríbelas en el grupo de sistemas de gestión para que cuando las aclaremos les sirva también a más gente. Gracias, Gabriela Vargas, igual, pues espero que de verdad haya sido claro para ustedes. El tiempo, el medio nos limita un poquito, pero pues es la manera en la que podemos llegar a mucha gente, y sobre todo que no pueden visitarnos de una manera presencial, pues es la manera en la que
podemos estar abarcando un poco más. Gracias a Lenin, espero que hayas podido estar aquí presente en línea, y si no, espero que puedas ver la transmisión. Recuerden que pues vamos a ir pronto a Ecuador también, con Lenin tenemos algunos proyectos por allá. Gracias Rosaura, gracias Inés, Mariana, muchísimas gracias, Arlene, no alcanzo a ver a los demás, pero bueno, a todos los que se me pasaron, Roberto, Rolando, muchísimas gracias. Jacqueline, también andas por ahí, gracias Jesús, gracias también Adriana, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues no me queda más que despedirme, agradeciéndoles nuevamente todo su tiempo. Déjenos las dudas para que las contestemos y nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Gracias también por festejar con nosotros el Día del Trabajo aquí trabajando. Es la mejor manera de festejar y es la mejor manera de hacer cualquier protesta. Así que nosotros vamos a seguir siempre promoviendo la cuestión de proactivo, que seamos proactivos, que siempre estemos dando un poquito más de nosotros y sumando esfuerzos para que todas las situaciones pues cambien, ¿verdad? Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Recuerden que se vuelve a activar la encuesta de quienes integran nuestra comunidad en el grupo de sistemas de gestión, para que ustedes, si no han contestado, la contesten e inviten a gente de su sector para que venga y sume en la encuesta. Y los ejercicios los ejemplos sean en el sector al que ustedes pertenecen en un futuro. Muchísimas gracias por todo y que tengan una excelente tarde.